Vamos a consultarle de cada una de estas cosas a Silvia Almazán, secretaria de Educación del gremio SUTEBA. Silvia, ¿cómo te va? Buena tarde, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, en principio empiezo por preguntarle por esta idea de reforzar la evaluación docente que surge del ministro de Educación en el último tiempo. ¿Cuál sería la postura del gremio? Para nosotros la evaluación es parte de los procesos educativos. Creemos que el tema son las distintas concepciones que hay respecto de la evaluación y el para qué de cada instrumento. El para qué, el cómo, es decir, cuál es el proceso en el que se va a desarrollar. Si la evaluación, como a veces se desarrolla, por ejemplo, si nosotros tomamos México, que hoy están implementando una evaluación docente, esta evaluación docente está en los marcos de los dictámenes del Banco Mundial, por lo menos el documento del 2014, que plantea un instrumento o una mirada punitiva sobre los docentes, porque es una evaluación vinculada a la productividad, vinculada al salario, vinculada incluso a la estabilidad, en el caso de México, que está siendo resistida por los trabajadores de la educación. A ver, ¿cómo es eso de la estabilidad? Claro, exactamente. Si en un proceso, digamos, de un periodo de tiempo, la evaluación, de acuerdo a los parámetros que se han establecido en México, no cumplimentan los docentes este proceso, son retirados de su cargo docente, pasan a tareas administrativas e incluso lo que pierden es la estabilidad en relación al puesto de trabajo docente. O sea que también... Para nosotros, digamos que esa es una línea que nosotros resistimos, que tiene que ver con las políticas neoliberales. Claro. Ahora, las políticas de evaluación que implican evaluar las políticas educativas, el sistema educativo, un trabajo de autoevaluación institucional que implica los contextos, los procesos vinculados a los proyectos, los datos de por sí, incluso esas evaluaciones estandarizadas que se hacen a nivel internacional, que establecen rankings entre países y luego, digamos, las evaluaciones no están vinculadas a la definición de políticas públicas para fortalecer aquello en lo que se ha avanzado, para modificar aquellos que se diagnostican como obstáculos, para acompañar el trabajo docente, para modificar las condiciones del trabajo docente, los contextos en los que se intentan desarrollar los proyectos educativos institucionales. Es decir, la evaluación en sí misma no es para nosotros, vuelvo a repetir, es parte de la política educativa, es parte del proceso educativo. El tema es el para qué, el cómo y con qué instrumentos estos se van a desarrollar. O sea que en algún punto podría llegar a ver, o se podría llegar a utilizar, pensando en este tema de la estabilidad que planteaba usted recién, se podría llegar a utilizar también como una herramienta para amedrentar cualquier tipo de paritaria, porque si un docente participa activamente de las paritarias, reclama activamente, después en una evaluación le puede ir mal, y pensando en lo primero que usted marcaba con el tema de la estabilidad. Nosotros tenemos historia en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional de haber resistido con argumentos político-pedagógicos, instrumentos de evaluación de estas características punitivas. Creemos que precisamente sobre lo que hay que evaluar, volvemos a repetir, tienen que ver con es una evaluación en términos integrales, ¿no? Sí. La evaluación de las políticas educativas, la evaluación incluso de los aspectos administrativos de una gestión, de las condiciones de trabajo de los docentes, de las condiciones en las que se desarrollan los procesos educativos, que es algo en lo que se vienen trabajando en muchas instituciones en la provincia de Buenos Aires. Esto no nos es ajeno, lo que nos es distante es que se intente transformar en una herramienta punitiva o de control o de disciplinamiento o de vinculación a pérdida de derechos de los trabajadores de la educación, ¿no? Cuando escucha al gobierno hablar a nivel nacional, ¿no? Pero el ministro de Hacienda decir que la paritaria puede rondar alrededor del 26%, ¿se imagina una negociación complicada para los próximos días? Digamos, es complicada si como dijo el ministro nacional,
los sindicatos tendrán que pensar si cambian puestos de trabajo por salario. Digamos, ahí hay una resistencia que va a encontrar en los trabajadores de la educación, ¿no? Y en los trabajadores en su conjunto. Creemos que estamos preocupados por la incidencia de las decisiones de política macroeconómica nacional y cómo estas avanzan en el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación, así que esperamos la convocatoria paritarias, que es el ámbito de negociación en la provincia de Buenos Aires, para ver qué propuesta tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y nosotros estamos construyendo y trabajando con los docentes cuáles son los marcos y los parámetros respecto de la recomposición de nuestros salarios. Concretamente, volviendo al primero de los temas, ¿usted tiene alguna notificación de que se vaya a evaluar a los docentes o es solamente un trascendido del ministro en declaraciones periodísticas? No, lo que hay es la creación de un Instituto Nacional de la Calidad Educativa, que entre otras cuestiones va a abordar la evaluación. Todavía esto no ha sido tratado en el ámbito de la paritaria nacional de los trabajadores de la educación, así que su contenido nosotros aún no ha sido, digamos, comunicado institucionalmente. Lo que nos preocupa, en todo caso, como preocupación en términos nacionales, es que aún no nos han notificado la modificación de uno de los decretos en los cuales se produce la modificación del Ministerio de Educación, es Ministerio de Educación y Deportes, y su argumentación estaba en el marco de la Ley Federal de Educación, ¿no? De la ley que ya ha sido derogada, tanto por la Ley de Educación Nacional y en la provincia por la nuestra. Esa es una preocupación si los marcos políticos van a tener que ver con lo que contenía una ley que ha sido derogada, que incluso retrotrae el presupuesto educativo del 6% de inversión del Producto Bruto Interno al 3%. Suponemos que estas cuestiones van a ser abordadas, ya han sido planteadas por la CETERA. El ministro Bullrich se comprometió a modificar el decreto, pero hasta ahora nosotros no hemos sido comunicados oficialmente de estas modificaciones. Silvia, te agradezco por tu tiempo, ha sido muy amable, No, que tenga buena tarde. gracias a ustedes. Hasta luego.